muchos detalles, el padre Mariano anoche nos dejó claro la realidad histórica en anticipación al momento de las apariciones de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Ambos, los misioneros católicos españoles, como los indígenas, vivieron en esos momentos en las tinieblas de la desesperación, podemos decir. Pero si nosotros tuviésemos que indicar quién la sufrieron más, creo que tendríamos que apuntar a los indígenas. Ellos sufrieron más de la desesperación y los llevó a tener una mentalidad fatal. Y su mentalidad fatal era más intensa, más arraigada en ellos que en los españoles. Y hay dos pequeñas historias para soportar esa afirmación. Primero, cuenta el Monseñor Chávez, Eduardo Chávez, el sacerdote experto en el acontecimiento guadalupano, que en el primer momento de la conquista, en el año 1524, llegan los 12 primeros franciscanos y cuando ellos llegan hay un diálogo entre los sacerdotes franciscanos católicos y los sacerdotes indígenas y los sabios nobles indígenas. Hay que entender que en ese tiempo en Tenochtitlán, que ahora es la Ciudad de México, ahí viven los aztecas. Pero hay otra tribu que son conocidos como los sabios. Estos son los toltecas. Juan Diego viene del tribu del tolteca, de los sabios. Entonces hubo, antes de mucha guerra y muerte, antes de eso, cuando empieza la conquista, cuando llegan los franciscanos, hay un diálogo entre 12 de los franciscanos, los sacerdotes indígenas, y también algunos de esos sabios nobles indígenas. Y cuando estaban en ese diálogo, los indígenas le dicen a los sacerdotes franciscanos, déjennos morir. Si ya nuestros dioses murieron, déjennos morir. Esto es para manifestar la mentalidad ya de los indígenas. Y la segunda historia viene del mismo acontecimiento guadalupano. El día 11 de diciembre, aunque Juan Diego tuvo que llevar una señal de la Virgen al obispo, como sabemos, no quiso acercar a Tepeyac. ¿Por qué no quiso acercar a Tepeyac? Porque estaba preocupado por la salud ¿de quién? De su tío, Juan Bernardino. Y deprisa estaba yéndose hacia la casa de los sacerdotes para llevar un sacerdote a su tío, porque su tío estaba en sus últimas. Ya estaba por morir. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Se puede escapar la Virgen Juan Diego? No, ya sabemos que la Virgen lo ataja, lo agarra. ¿Y qué es lo que dice? Lo interesante es lo que dice Juan Diego. Entonces, cuando aparece la Virgen le pregunta, Juan Diego, ¿a dónde vas? A lo cual Juan Diego le contestó, mi Virgencita, causaré pena a tu venerado rostro, a tu amado corazón. Los indígenas hablan muy poéticamente, siempre así. No tantos de ahora, pero de ahí, ¿no? En ese sentido, hablan muy poéticamente, ¿no? Por favor, dice Juan Diego, toma en cuenta, Virgencita mía, que está gravísimo un criadito tuyo, tío mío. Así que ahora tengo que ir urgentemente a tu casita de México. Está hablando de la iglesia, de la casa de los sacerdotes. A llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que tengan la bondad de confesarlo y de prepararlo. Ya viene la muerte a su tío. Y esto es lo que dice Juan Diego. Puesto
que en verdad para esto hemos nacido. Venimos a esperar el tributo, el trabajo de nuestra muerte. Esta es una indígena evangelizada, pero todavía tiene esa mentalidad de que en este mundo reine la muerte. Por eso hemos nacido. Venimos a esperar el tributo de nuestra muerte. Y Juan Diego tiene esa misma mentalidad fatal de los indígenas paganos. Las indígenas en general carecen completamente de una visión de esperanza. Todo para ellos es muerte. La muerte tiene la última palabra, siempre. ¿Y por qué tienen esa visión? Parte por las circunstancias de su cultura y su historia en ese momento, como explicó anoche el padre Mariano. Todo se acaba para ellos. Pero por el otro lado, esa desesperación tiene su causa en la falta del conocimiento del Dios verdadero. Sin el Dios verdadero no hay esperanza, no hay posibilidad de vida eterna. Y eso es lo que ellos carecen. Faltan eso, el conocimiento del Dios verdadero. Y hay que entender que ambos, los aztecas como los toltecas, no tenían conocimiento de un Dios verdadero. Un Dios verdadero con vida eterna. Los aztecas, ¿cuántos dioses tuvieron los aztecas? Ellos creyeron en ¿cuántos? Más que 200 dioses. Y entre esos 200 dioses, ninguno de esos dioses era Dios de vida eterna. Un Dios que salva, un Dios que sana. Y aunque los toltecas, el tribu de los sabios, ¿qué pasa con ellos? Ellos no creyeron en muchos dioses, creyeron en un solo Dios, con muchos rasgos. Era un Dios trascendente, omnipotente, un Dios sabio, pero ¿sabe qué le hace falta en ese Dios? Tampoco es Dios de vida eterna, tampoco es Dios que salva. Ni voy a tratar de pronunciar su nombre. Y es por eso que la imagen de Guadalupe tiene tanta fuerza en tocar el corazón de los indígenas. Ella lleva un mensaje de esperanza. Ella es portadora ¿de quién? ¿Cuáles son sus primeras palabras a Juan Diego? Yo soy la madre del Dios verdaderísimo. Ella es madre de Jesús. ¿Quién es la vida eterna? El único Dios, el Dios que sana y el Dios que salva. Y hermanos, hermanas, cuán fácil es hoy en día caer en la trampa de depresión, de falta de esperanza, de falta de visión de esperanza. ¿Y por qué es tan fácil también hoy en día? Porque nosotros también estamos viviendo en una cultura que carece de la presencia de Dios verdadero. No es que Dios nos ha dejado, el opuesto. Dios está más cerca que nunca, porque ha nacido su Salvador, su Hijo, Jesucristo. Nos ha dejado la Eucaristía. No es que Dios nos ha dejado, pero que Él ha sido rechazado. Nuestros tiempos son los tiempos podemos llamarlos, del eclipse del sentido de Dios. Así los llama San Juan Pablo II. Por muchos años ya ha estado creciendo lo que podemos llamar la cultura de la muerte. Y lo explica así San Juan Pablo II. Disculpe porque ahora voy a leer sus palabras, pero son tan importantes que ni yo puedo tratar de resumirlos bien. Eso es lo que dice Juan Pablo II sobre esa cultura de muerte.
en la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, no basta detenerse en la idea perversa de libertad. El problema de la cultura de muerte no es que nosotros estamos usando mal nuestra libertad. De un sentido sí, pero no es lo más profundo, dice. Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, dice. El eclipse del sentido del Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominando por el ¿qué? Por el secularismo. ¿Qué es el secularismo? El rechazo de Dios de nuestra vida. De vivir en un mundo, creer y tratar de edificar una cultura, una sociedad sin Dios, solamente para este mundo secular. Quien se deja contagiar por esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso, perdiendo, y ese es el punto, perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad, de su vida. Entonces lo que está diciendo es eso, que hay una batalla de culturas. Es la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Y esa batalla estaba presente en el año 1531 y sigue siendo presente hoy. Y esa batalla se centra en una cosa, dice Juan Pablo II, Dios. La cultura de la vida dice que queremos Dios. Eso es lo que están aclamando en los corazones de los indígenas en ese momento, en 1531. Queremos el Dios verdadero. Y la cultura de la muerte, ¿qué reclama la cultura de la muerte? No queremos Dios. Si gana la cultura de la muerte, no solo desaparece Dios, sino también desaparece el hombre y su dignidad. Esa es la mentalidad de los indígenas. Está ganando la cultura de la muerte. Y para ellos también ha perdido el sentido de su vida. Hemos nacido ¿para qué? Para morir nada más. ¿Ven qué pasa cuando nosotros rechazamos a Dios en nuestra vida, en nuestra cultura? Estamos también preparando nuestra propia muerte. La muerte de nuestra dignidad como seres humanos. Creados en la imagen y semejanza de Dios. Como dice el Santo Padre, perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre. Y yo me imagino que el deseo y el corazón de cada uno de nosotros aquí presentes, queremos formar parte de la cultura de la vida. Queremos luchar debajo de la bandera de Dios vivo y verdadero. ¿Eso sí o no? ¿Eso sí o no? Pero ojo, necesitamos entonces ser coherentes en ese querer. Si vamos a ponernos debajo de la bandera de queremos Dios, somos de la cultura de la vida, hay que ser coherentes en ese querer. Nuestro estilo de la vida tiene que decirlo también. No basta pronunciar el deseo con las palabras. Tenemos que pronunciarlo también con las obras. Así lo declaró su pertenencia a la cultura de la vida Jesús. No solamente se declaró debajo de la bandera de la cultura de la vida con palabras, pero también con obras. Su muestra de fidelidad más grande es su sangre, dado para cada uno de nosotros en la cruz. Y hermosamente en esa misma carta que cité antes de Juan Pablo II, escriba él: la sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre,
manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. ¿Hemos pensado eso mirando y contemplando la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz? No solamente revela el amor del Padre, ese sangre derramado manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. Y sigue diciendo, precisamente contemplando la sangre preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor, el creyente aprende a reconocer y apreciar la dignidad casi divina de todo hombre. ¿Y cómo relacionar todo eso con Santa María de Guadalupe, Madre de la Esperanza? ¿Cómo relacionar todo eso? La situación de los indígenas, la muerte inevitable, su depresión, el moderno eclipse de Dios, la pérdida del sentido de la vida humana en nuestros tiempos y la falta de esperanza. ¿Cómo relacionar todo eso? Mirarla. Mirar a su imagen y decirme quién es el centro de esa imagen. Hasta los rayos de la luz te indican quién es el centro. No es ella, es Jesús. Ella nos trae a Jesús. Eso es el mensaje principal de la Virgen para los indígenas y para nosotros. Ella quiere poner a Jesús, el Dios verdadero, en el corazón de todo ser humano. Ofreciéndonos a Él, ella nos ofrece una salvación más grande que cualquier cosa que podemos imaginar ser grande en este mundo. Tanto perdimos el tiempo en la búsqueda de contentarnos con algo mundano, olvidándonos de lo único necesario, mi salvación en Jesús. Entonces pongan su esperanza en Jesús, en su don de sí mismo, en esta que es la vida verdadera, Él. Y no solamente Él, pero también a su madre, porque ella es el instrumento de ese gran amor de Dios hacia nosotros. Que dejemos entonces de ser hijos ingratos de la Virgen. ¿Quiénes son hijos ingratos de la Virgen? Son los que toman la decisión de los hijos gratos son los que toman la decisión de jamás depreciar la sangre de su Hijo, la salvación que nos ofrece, la vida de la gracia. Para ser hijos gratos de la Virgen, dejemos de ser hijos ingratos, hijos que viven por el mundo, con los deseos mundanos, con las fantasías mundanas de la buena vida, solo aquí en este mundo. Seamos hijos buenos de María siendo cristianos coherentes, construyendo la cultura de la vida y no de la muerte con nuestro buen ejemplo. Y termino con esto. Cada vez que miramos a la imagen de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, quiero que fijamos a dónde está parada ella. En medio de la luna negra. ¿Por qué en medio de la luna? ¿Y por qué una luna negra? Para los indígenas la luna es algo bueno. Y ella está parada en su ombligo, podemos decir, en el medio de la luna, en el ombligo de la luna. Ella está entonces en contacto con la vida, porque el ombligo es el fuente de la vida.
Ella quiere decir con eso que ella viene de Dios, el Dios verdadero, el fuente principal de la vida. Pero esta luna está negra. ¿Por qué? Porque representa el mal y la muerte. La luna no está lleno de luz como debe ser, sino de tinieblas. Es un eclipse de la luna. Nosotros hemos visto muchas imágenes de la Inmaculada Concepción, ¿sí o no? Y en esas imágenes de la Inmaculada Concepción, Santa María de Guadalupe es también Inmaculada Concepción. Pero en otras imágenes de Inmaculada Concepción, ¿qué está pisando la Virgen? Un serpiente. Pero para los indígenas, el serpiente no era malo. No representaba bien el diablo. ¿Qué representa el diablo mejor para ellos? Bueno, entonces ellos, por tener tanta reverencia hacia el sol, como que el sol era muy vinculado con Dios, si el sol es tan importante por ellos, el eclipse del sol para ellos, esa oscuridad, es el mal. Por eso elige ponerse pisando la luna para indicar que ella está pisando el diablo, el mal, la muerte. Ella está ganando la batalla, porque ella es madre de Dios, madre de Jesús. Ella es nuestra esperanza porque Jesús es nuestra esperanza. Y nos toca a nosotros aferrarse la vida en Él y ella. Estar siempre en contacto con ellos, como la Virgen siempre está en contacto con la vida, pisando, tan parada en el ombligo de la luna, en contacto con la vida. Nosotros tenemos que estar siempre en contacto con ellos, Él y Jesús y María. ¿Cómo? Con oración diaria, perseverando en la vida de la gracia, creciendo en la fe, en la caridad. Cada día tenemos que estar en contacto con ellos, con esos medios. No podemos dejar un momento para que el eclipse entre en nuestra vida. Y recordándonos de esas palabras de ella, cuando Juan Diego estaba desesperado, cuando él quería entregar su tío a la muerte, dice la Virgen, por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie, te perturbe. Ojalá que no te angustie la enfermedad de tu honorable tío. De ninguna manera morirá. Te doy la plena seguridad de que ya sano. ¿Acaso que yo no soy tu madre? ¿Acaso que no soy la fuente de tu alegría? ¿Acaso que no estás en el hueco de mi manto? Mira dónde está el hueco del manto de la Virgen. El hueco es esa parte que está acá. Está más cerca que a Jesús. Si tú estás en el hueco de mi manto, no estás solamente debajo de mi protección, estás más cerca a Jesús. Por favor, nunca recordamos de esas palabras de ella y confiamos siempre en su ayuda, en su gracia, en su protección. Que así sea.